Muy buen día, me presento, mi nombre es Brian Ignacio Cardoso Miranda. Actualmente me encuentro cursando un doctorado en ingeniería en la Universidad EXI, y quiero compartir con ustedes dentro del curso Matemáticas Avanzadas una temática eh, que, como ven en pantalla, singularidades y prolongación analítica como tema principal. También como subtema vemos ceros, polos, singularidades y prolongación. Bueno, para poder entrar un poco en contexto, yo tengo aquí una breve presentación. Quiero también ir viendo cómo el paradigma de la inteligencia artificial hoy en día nos facilita un poco la forma en cómo aprendemos ecuaciones tan complejas como las que vamos a profundizar, o temas tan complejos como los que vamos a profundizar el día de hoy, y en materias tan fundamentales para la ingeniería como son las ciencias básicas, en este caso las matemáticas, a un nivel avanzado. Bueno, como les decía, hoy a través de una herramienta de inteligencia artificial, Notebook LM, vamos a investigar al corazón del análisis complejo para descubrir la verdadera identidad que esconde o que va a ser nuestro plan de ataque. En primer aspecto, primero iremos a la escena del crimen, vamos a hacer así una forma más didáctica, los misterios o misteriosos puntos singulares. En segundo aspecto, vamos a tener la oportunidad de cómo, convirtiéndonos a través de detectives, hacemos esas o clasificaremos para saber a qué nos enfrentamos. Y tercero, dentro de o después de descubrir el arma secreta que tiene esta herramienta para resolver el caso de prolongación analítica, para el poder de esa extensión, y al final veremos por qué todo esto es mucho más importante de lo que parece. Este aspecto que queremos trabajar el día de hoy. Bueno, el misterio de las funciones que se rompen, a ver en este caso qué es eso de que qué es una función de que se rompe. Y pues ahí tenemos que ir a revisar normalmente las funciones y definir si son suaves, continuas o elegantes. Pero en el mundo de los números complejos, a veces tienen puntos donde todo se ve al traste, se ve en desorden, punto donde la función no está definida o se dispara al infinito, o peor aún, se vuelve completamente desordenada, o una palabra muy coloquial, completamente loca. Son literalmente grietas en la estructura de una función. Esos puntos singulares lo vamos a denominar como el misterio. Pero vamos a mirar qué son esas singularidades. Y dentro de esas singularidades nos vamos a meter de lleno en ese momento en el asunto. Y podríamos decir que nuestra primera misión es entender qué son exactamente esas rupturas que se presentan dentro de las ecuaciones. Y en matemáticas llamamos singularidades a los puntos donde una función deja de ser analítica. Una función deja de ser analítica, es decir, donde deja de portarse bien y ser predecible. Para ser un poco más técnicos, un punto singular es un punto aislado. Imaginemos una función, es como una tela perfectamente lisa y de repente aparece un agujero en un punto concreto. En el entorno de ese agujero la tela está perfecta, la vemos, pero justo ahí está rota, donde se presentó el agujero. Y para investigar estos agujeros, los matemáticos tienen una herramienta clave, que es la serie de Laurent. La serie de Laurent, la lupa del detective en este caso de estudio, nos permite hacer zoom en el punto problemático, en ese agujero, y separar la función
en dos puntos, una parte regular que se porta bien y una parte singular que contiene todos los términos raros con potencias negativas. Y aquí está la clave de todo. El tipo de ruptura depende únicamente y exclusivamente de esta parte singular. Dentro de esa clasificación de las singularidades, aquí ya poniéndole un nombre a lo que estamos profundizando, ya tenemos, como veíamos anteriormente, la lupa en la mano. Ahora toca clasificar lo que estamos viendo. Si nos fijamos bien, es una parte singular de la serie de Laurent. Podemos dividir todas las rupturas en tres tipos y muy distintos. Vamos a ponerles a cada una de ellas nombre y apellido, llamándolos nuestros sospechosos. Entonces tenemos nuestro primer sospechoso, le vamos a dar nuestro primer nombre a la singularidad evitable. El primer caso es el Max Lie. Por así decirlo, la singularidad evitable en este caso, y al mirarlo con la lupa nos llevamos una sorpresa. La parte singular no existe, es cero, básicamente es una falsa alarma. El agujero en la función era superficial y podemos taparlo, repararlo simplemente dándole un valor concreto para que todo vuelva a ser suave y perfecto como la tela lisa. Bueno, tenemos el segundo aspecto o nuestro segundo sospechoso, que son los polos dentro de nuestro tema o nuestro subtema que estamos abordando en esta teoría. Luego, entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos los polos. Aquí la cosa se pone un poco más seria. La parte singular tiene ángulos, algunos términos, pero un número finito de ellos. En estos puntos la función se dispara hacia el infinito. Pero ojo, lo hace una forma muy controlada y predecible. Es como un pico muy afilado, pero del que conocemos su forma exacta. El número de términos nos dice cuán brusco es el pico, es decir, lo que llamamos el orden del polo. Aparece un tercer aspecto sospechoso, que es la singularidad esencial. Esta singularidad esencial, y llegamos viéndola como la joya de la corona, la singularidad esencial. Aquí es donde se desata el apocalipsis matemático. La parte singular de la serie de Laurent tiene infinitos términos. Cerca de este punto, la función no solo se va al infinito, se acerca a cualquier número complejo que se nos ocurra infinitas veces. Es un caso absolutamente y totalmente predecible. Bueno, aquí en la siguiente gráfica, en la siguiente presentación, vamos a ver un resumen de esos tipos de singularidades evitables, polos, el polo y la singularidad esencial. Entonces vemos que tenemos lo evitable. Dentro de su descripción es el problema del menor, casi un descuido. De naturaleza del problema puede arreglarse asignando un valor. O sea, allí lo podemos resolver asignando un valor, como veíamos anteriormente. El polo se dispara al infinito, pero de manera predecible, tiene orden definido. Y lo esencial, como veíamos, la joya de la corona, caso puro, la función se comporta de manera incontrolable, infinitos términos singulares. Y lo más importante, antes de pasar a la prolongación analítica, es que la serie de Laurent nos da la huella dactilar o ese ADN dactilar para identificar a cada uno sin ninguna duda. Bueno, y más allá del diagnóstico y la prolongación analítica, hasta ahora hemos ido como forenses identificando y clasificando rupturas en el caso de ejemplo.
Pero ¿y si hubiera una forma no solo de arreglarlas, sino de ir mucho más allá? Imaginémonos que una función solo la conocemos en un trocito, en una pequeña parte. Y si pudiéramos extender más allá de lo que vimos originalmente, aquí entra un concepto revolucionario, la prolongación analítica. Y esa prolongación analítica, reconstruyendo el todo, la prolongación analítica es básicamente la técnica para entender una función, más allá de su dominio original. Imaginémonos que encontramos ese trocito minúsculo del fósil de un dinosaurio. La prolongación analítica sería como la ciencia que nos permite, a partir de ese trozo, reconstruir el esqueleto completo. Y no cualquiera, sino un único que le corresponde. Así es de potente este concepto de prolongación analítica. Bueno, pero ¿cómo se hace? El proceso es bastante intuitivo. Empezamos con la función que conocemos, la representamos como una serie de potencias que funciona bien dentro de un disco. Si esa serie se sale un poco del dominio original, genial, ya hemos extendido la función. Ahora, y último paso, tomamos un nuevo punto de esa zona y repetimos el proceso. Es como ir poniendo piezas en un puzzle, en un rompecabezas o baldosas que se solapan o encajan para ir descubriendo un mapa mucho más grande. Bueno, y para esto, a modo de ejemplo, podríamos decir que tenemos la función z de Riemann. Y para demostrar su poder, pues este ejemplo lo podemos identificar a través de esta función z de Riemann. ¿Qué nos dice? Se define mediante una serie infinita que parece inofensiva, pero tiene un gran problema. Esta función solo converge cuando la parte real de z es mayor que 1. Así como vemos en esta gráfica, z es mayor que 1, y si te sales de esa franja finita, la fórmula no sirve para nada. Pero aquí ocurre la magia. Usando la prolongación analítica, los matemáticos descubrieron que la función z no vive solo en esa franja, sino que su verdadera forma se extiende casi por todo el universo complejo con una única ruptura, un simple polo en z igual a 1. Hemos cogido una función con un pasaporte muy limitado, hemos revelado su verdadera identidad, una casi universal. Y esto es no solo por estética. Esta versión extendida está profundamente conectada con uno de los mayores misterios de las matemáticas, la distribución de los polos de los números primos. Bueno, ya digamos que vemos un poco esa explicación dentro de la función de Riemann, que es famosa, como lo decía, por su relación con los números primos. Y quizás para poder resumir un poco este tema dentro de la prolongación analítica, pues entramos a unas breves conclusiones. Dentro de esas conclusiones podríamos decir que la prolongación analítica es el puente que une mundos que parecían no tener nada que ver. Lo más importante que hemos aprendido entonces dentro de este pequeño video es que esa prolongación analítica nos permite ver la foto completa de una función con solo un pequeño fragmento, como lo veíamos anteriormente a través de este ejemplo. Es una herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería, que en este caso pues es como de alguna u otra forma queremos profundizar en nuestro doctorado de ingeniería. Y lo más bello, nos enseña
que en las matemáticas todo esto está mucho más conectado de lo que parece, y esto nos deja con una pregunta final casi filosófica, y esa pregunta es si un objeto tan complejo como una función lleva toda su información, todo su ADN codificado en un pequeño fragmento, cuántas verdades o cuántas otras verdades profundas sobre nuestro universo estarán ahí escondidas, esperando que encontremos la pieza correcta para desvelar el todo completo. Ahí los dejo. Bueno, ya como nuestra segunda parte del video, yo quiero compartir con ustedes la forma que utilicé para poder profundizar un poco sobre esta temática de singularidades analíticas, y vemos cómo a través de dos teoremas, Cauchy y Riemann, pues podemos hacer una serie de soluciones en esas ecuaciones. Para ello, pues me apoyé de Notebook LM, que su función principal es un asistente de investigación. Entonces, a través de descubrir fuentes, le solicité que buscara fuentes académicas, videos con un buen impacto a su audiencia, y él encontró unos muy buenos textos, artículos en revistas indexadas, encontró unos videos de singularidades, entre otros documentos, y me da un resumen de esas 19 fuentes que yo tengo para trabajar. O sea, las herramientas que yo les voy a mostrar a continuación pues fueron desarrolladas con la información de estos 19 documentos, videotutoriales, entre otros. Y estos textos académicos sobre el análisis complejo y superficies de Riemann abarcan desde conceptos básicos, conceptos fundamentales, hasta teoremas un poco más complejos, como vimos en esta temática. También podemos decir que estos materiales cubren temas introductorios como la integración de esas funciones en un plano complejo, y veíamos anteriormente en nuestra primera parte un ejemplo a través de esa tela lisa, y cómo esas series de potencia dentro de esos tres casos abordados pues nos pueden dar una solución. Y también podemos ver cómo la definición de funciones analíticas y sus propiedades, incluyendo las ecuaciones de Cauchy y Riemann, también se exploran en las singularidades de funciones un poco más complejas, como los ceros y los polos, destacando teoremas claves como el de Weierstrass, Casarotti, entre otros, y Picard. Para poder contextualizar un poco de la información que estamos resumiendo con estas 19 fuentes que nos muestra aquí la herramienta como asistente de investigación. Tenemos una zona de chat donde yo le puedo hacer cualquier pregunta referente a mi temática central o subtema, ceros, polos, singularidades o prolongación analítica, entre otros. Pero lo más interesante, y esa es una forma en que yo quiero invitar también a los próximos estudiantes de pregrado, a nivel posgradual, a utilizar de una forma correcta la inteligencia artificial, ya que gracias a ella, si yo quiero contextualizar o aprendo un poco a través de un audio, ella con esta opción de resumen de audio me puede generar hasta un audio de 20 minutos tipo podcast, muy interactivo, tipo entrevista, que se va a centrar en esas fuentes y a profundizar en las temáticas. Miremos un ejemplo a través de este mapa mental. Bueno, aquí leí fue generar, hacer clic lo generé, pero ya lo hemos generado para hacer un poco más ágil este video. Tenemos aquí el análisis complejo. Me muestra esta pantalla dentro de nuestra temática análisis complejo de superficies de Riemann. Entonces tenemos
Dentro de esos subtemas, conceptos básicos en números complejos, teoría avanzada de singularidades y continuación. Dentro de ese capítulo 2, teoría de Riemann y surface y superficies de Riemann. En el capítulo 4, y tenemos el mapeo conforme y clasificación, profundizando un poco más de manera técnica estos conceptos. En cada uno de esos subcapítulos vemos números complejos, diferenciabilidad y conformidad, integración, teoremas avanzados. Yo puedo seguir desplegando ese mapa mental según mi requerimiento, funciones holomorfas. Vamos a suponer, oiga, yo quiero saber qué es una función holomorfas para poder contextualizar un poco, tan solo haciéndole clic, ya ella directamente en mi chat y con la información de estas fuentes va a ir a contextualizarme un poco sobre esa información que yo le he solicitado. Pero también podemos seguir mientras carga aquí la información. Mira, aquí ya entonces cargó, dice que la discusión sobre las funciones holomorfas, allí hay una representación a través de unos símbolos en el contexto de la diferenciabilidad y la conformidad revela la naturaleza especial de estas funciones en el plano complejo, estableciendo equivalencias fundamentales que no tienen análogos directos en el cálculo real. Y ya nos muestra la función holomorfas y analíticas. Entonces dice que una función holomorfa donde es un conjunto abierto en C, se define la holomorfa si el límite del cociente da diferencias. En esa función de f', z igual al límite de w se acerca hacia z. Entonces aquí nos está dando ese concepto teórico de lo que nosotros queramos ir profundizando o las dudas que podamos llegar a tener. También, ¿qué tenemos? Después de revisar todos esos aspectos teóricos, vamos a mirar acá en el capítulo 4, aparece teorema clásicos, y dentro de esos teoremas clásicos ella me va a decir, oiga, son esos y tengo herramientas de estudio. Pero hablando de herramientas de estudio, porque esta parte precisamente se conoce así dentro de Notebook LM, herramientas de estudio, también tengo una serie de tarjetas. Esta herramienta fácilmente en cuestión de minutos me generó unas guías de estudio. Y al ver esta guía de estudio, vamos a ver aquí de una manera más didáctica, análisis de las fichas de estudio. Nosotros podemos dar acá un poco más de zoom. Y podemos decir unas tarjetas de las cuales me va a permitir contextualizar un poco la información. Y la primera, mire, tenemos 97 tarjetas. En el cuerpo de los números complejos C, como se definen la suma y el producto de Z igual a A más B sub I y Z' igual a A prima más Y prima de I. Entonces yo puedo entrar a mirar cuál es la respuesta correcta y ella aquí me la da, suma de Z más Z' entre pues todo el producto que tiene. Y si digo, oiga, pero no me queda claro, quiero ir a mirar esa explicación, puedo ir aquí a explicar y a través de esta herramienta de estudio me va a contextualizar de una manera mucho más práctica. Entonces acá me dice, oiga, aquí la información, empieza a analizarla. Miremos mientras carga la información otra tarjeta. Aquí ya cargó toda la información de esa tarjeta de estudio que yo puedo empezar a contextualizar un poco. Otra tarjeta que dice, si Z es igual a X y Y es un número complejo, más Y es un número complejo, ¿cómo se define su módulo Z y su conjunto Z barra? Entonces aquí vemos cuál es la respuesta, el módulo Z barra, raíz de x cuadrado más y cuadrado y el conjunto de z barra igual a x menos y por y. Puedo ir a mirar cuál es la explicación lógica que tiene e inmediatamente me va a contextualizar de esa información. Tenemos herramientas como lo son la generación de videos,
informes académicos, tipo... Estamos hablando de otro profesor que también llega a trabajar aquí, cosas que nosotros... Paper review también nos ayuda a través de estas fuentes que tenemos allí. Y un cuestionario, si queremos realizar algún tipo de examen, lo podemos realizar a través de esta herramienta. Otros profesores por ahí que llegan a hacer cosas. Ya con eso, de otros lados, pues quiero agradecer también al profesor Iván Romero por compartir su conocimiento en esta asignatura de matemáticas avanzadas para el doctorado en ingeniería. Muchísimas gracias. Absolutamente nada. Pues tampoco digo nada.